esta charla ya con el procedimiento en sí, de parte del inspector de policía, y vamos a analizar varios tópicos. Lo primero, obviamente, es recordar que el proceso es uno solo, proceso único de policía. En lo que respecta al procedimiento en cabeza del inspector de policía, está establecido en el artículo 223 y denominado como el proceso verbal abreviado. Pues uno pensaría, obviamente, por el nombre, que pues en sí es corto, sumario, expedito. Además que el artículo 213, pues hablando de los principios del proceso verbal abreviado, del proceso único de policía, perdón, habla entre sus principios la severidad, la gratuidad, la oralidad, y que desde luego dentro del proceso verbal uno encuentra inmersa allí la oralidad, y dentro de la abreviatura o lo abreviado del proceso, pues el principio de celeridad. No obstante, también se puede advertir que los procedimientos distan de la realidad en lo que respecta a la actuación como tal, dadas las diferentes factores y múltiples situaciones que se presentan en la institución de policía. Máximo cuando hay municipios que solamente tienen un inspector de policía y que a duras penas en algunos se tiene un secretario o una secretaria para que apoye. La gran mayoría no cuenta con este eh, apoyo administrativo, y menos se cuenta con quien aporte a los informes técnicos especializados, que en muchos casos, para poder adelantar el procedimiento, se hacen necesarios. Mírese pues entonces que el procedimiento en la aplicación del artículo 223 habla de la iniciación de la acción policiva. Y para la iniciación de la acción policiva tenemos que entender qué es la acción de policía, y de ello nos tenemos que remitir también el artículo 215. Alguien que me lo pueda leer por ahí. Bien, vamos al artículo 215, que nos habla de qué es la acción de policía en términos generales. Y dice, refiere la norma que la acción de policía es el mecanismo, o sea, es la manera como se da impulso a la acción. Cuando uno piensa en mecanismos, obviamente habla de toda una maquinaria, o piensa en una maquinaria, o todos esos procedimientos previos para poder dar inicio al proceso. Y dice ese artículo 215 que se inicia de oficio o a solicitud de las personas que estén en la interés, tengan el interés de que se resuelva el conflicto de convivencia. Y aquí vuelve a repetir el artículo 215, obviamente, que se hace mediante un procedimiento verbal, sumario,
Y algo muy importante es que sea eficaz. O sea, que no necesariamente tiene que aplicarse la medida correctiva que está señalado en el comportamiento contra la convivencia, sino que se pueden aplicar todos los medios y todos los mecanismos que sean conducentes, pertinentes, proporcionales y razonables, tendientes a garantizar y conservar la convivencia ciudadana. Para efectos del espacio público, pues obviamente tendría uno que mirarlo desde muchas ópticas. ¿Cuál es la convivencia que se afecta o cuál de los postulados de convivencia es que son afectados? Seguridad, tranquilidad, salubridad, medio ambiente. Podría pensarse que en algunos casos transversaliza a todos. O sea, el espacio público, la ocupación indebida del espacio público podría transversalizar todos los componentes o las categorías de la convivencia ciudadana. Más que componentes son las categorías. Esas afectaciones a la convivencia pacífica. Y entonces, por eso hay que ser categórico en el momento de la aplicación en buscar mecanismos y medios antes que medidas correctivas. Porque a través del proceso único de policía, y en este caso el proceso de lo que se busca es garantizar y conservar la convivencia, más que aplicar cualquier clase de medida correctiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, todo bien. De mi parte, doctor. Ese silencio. Menos mal había dejado a, creo que Juan Camilo, no sé a quién había nombrado de Juan. Y es que hay que tener en cuenta, dentro de la iniciación, también la legitimación en la causa frente a algunos conceptos o preceptos en el restablecimiento del espacio público. Y para ello tenemos que analizar el artículo 76, 77 y 79 en relación a que en aquellos artículos, por ejemplo, también se habla de protección de bienes y de bienes públicos. El artículo 76 y 77 no hacen una diferenciación
a efectos de procedimiento, en ninguna manera, para la recuperación del espacio público cuando esta es por vía de hecho. Y podemos encontrar en el artículo 77, numeral 1. El 77, numeral 1, que podemos revisar. Vamos a buscarlo por aquí. Oye, me siento abandonado y que no hay quien me lea. Dice: perturbar, alterar, interrumpir la posesión o mera tenencia en un bien inmueble ocupado ilegalmente. Y cuando vemos el encabezado, posesión, mera tenencia de los inmuebles particulares, y seguidamente habla de los fiscales, uso público, utilidad pública, y destinados a la prestación de servicios públicos. Lo que podría uno entender entonces que, de acuerdo a lo que está en el artículo 139 con referencia al espacio público, estos bienes son protegidos por esta vía del artículo 77. ¿Cuándo es ocupado ilegalmente? ¿Y cuándo puede ser ocupado ilegalmente? Pues obviamente, obvio, cuando es por vía de hecho, cuando no exista permiso, autorización. Y el artículo 79 dice claramente, por favor, que para efectos de el ejercicio de la acción, y ya vimos que es la acción, ¿cierto? Es el mecanismo por medio del cual se inicia el proceso. Dice que para el ejercicio de la acción de policía, en estos casos de perturbación, se debe instaurar querella. Y además se dice quiénes son los que tienen la legitimación en la causa para poder presentar la querella. Razón por la cual uno piensa hoy en día que la recuperación del espacio público no es de manera oficiosa. Diferente es en los comportamientos del artículo 140. La internet está perversa. Doctor, no se escucha nada. No me escucharon nada de lo que les dije. No me digan eso, porque ahí sí me ponen más triste. Es que está como entrecortado. Si es que la internet está perversa. La internet está perversa.
Decíamos que, no sé si me escuchan, siguen escuchando ahí. ¿Quiénes me escuchan bien? ¿Alguien me escucha bien? No, le escucho bien. Digamos que cuando se perturbaba pues el espacio público que había que encuadrarlo en el artículo 77 y que debe interponerse querella. 5-2, profe, fuerte y claro. Ok. Ok, sigamos entonces. Cuando la ocupación ilegal del espacio público o de esos bienes que conforman el espacio público es con vocación de permanencia. Esto es a través de una construcción, esto es a través de el uso, por ejemplo, de potreros, de pastizales, de corrales, cosa muy común que les ocurre a las niñas de por allá del Casanare, las que tienen esas rutas, las de la concesión, que el ciudadano se toma esos 30 metros y los vuelve un potrerito, hace el corralito, ¿cierto? Para embarcar su ganado, pues esos serían del artículo 77 y para efectos de ello se necesitaría aplicar el artículo 79. No obstante, uno podría también pensar por el artículo 135 a efecto de las construcciones. Y habría entonces que analizar el hecho concreto para determinar si se requiere licencia de construcción, entonces estaríamos en lo que respecta al artículo 135, numerales 1 y 3. Si lo que se está adelantando, realizando no necesita licencia, pero igual es una ocupación de manera ilegal, temporal, en donde no hay intervención, que sería entonces por vía del artículo 77, numeral primero, y otras ocupaciones, como la del 140, numeral cuarto. Pero entonces, en cuanto a lo que es aquellas construcciones que se requieren de licencia o no, de licencia, del artículo 135, numeral segundo, primero y tercero, no habría la necesidad de queja. Y allí hay que hacer las diferenciaciones entre la queja y la querella. En la queja, desde luego, quien presenta la queja no es parte del proceso. Yo creo que eso ya lo vimos con el doctor Erwin días pasados. En la queja no hay querellante, no hay partes procesales, sino intervinientes procesales. Mientras que en la querella hay verdaderas partes, aun cuando no se es permitida la conciliación. Tiene cierto el artículo 233, 32, perdón, no, 233, advierte que es obligación plantear al menos la conciliación en todos los casos de perturbación a la posición de tenencia. También el artículo advierte que con relación a los temas de espacio público no es conciliable. Razón suficiente para que cuando se presente la querella por el artículo 79 en aras de la protección de la posesión o tenencia de estos bienes, pues
no se exija la conciliación. Y tampoco hay términos de caducidad, porque el artículo 80, eso que estamos mirando aquí, porque el artículo 80 advierte que solo opera la caducidad en la ocupación ilegal de los inmuebles de particulares. Solo en los inmuebles de particulares. Entonces, allí no cabría en ninguna manera iniciar o intentar la conciliación. No obstante, yo soy uno de los que considero que se podrían llegar a la administración municipal y a aquellos que estén ocupando ilegalmente acciones de mediación, como por decir, hombre, ustedes están ocupando ilegalmente, vamos a hacer el procedimiento de reubicación y demás, vamos a destinar un tiempo para que se puedan cumplir todas esas acciones. Pienso que por ahí se puede llegar a generar esos acuerdos que a mi juicio podrían interrumpir el procedimiento de policía, siendo que por demás, según la sentencia SU 016 de este año, es indispensable que previo al accionar por parte de la administración municipal en cabeza del inspector de policía, ojo, no de accionar el procedimiento, sino de la ejecución o materialización de la decisión de policía, se debe haber cumplido con las disposiciones de que trata esa sentencia y muchas sentencias anteriores a eso. Esto es todo el tema de la reubicación de las personas. Si estamos hablando que lo ocuparon fue para vivienda, entonces ofrecerles alternativas o soluciones de vivienda. Si estamos hablando de vendedores ambulantes, alternativas o soluciones económicas a efectos de que suplan el mínimo vital. Y que vuelvo y repito, a mi juicio, las partes, esto es la administración municipal y estos ciudadanos podrían llegar a generarse acuerdos, no conciliaciones, que pudiesen suspender la actuación procesal del inspector de policía a fin de que se restablezca la convivencia, porque es que la convivencia se restablece, a mi juicio, desde que empieza el diálogo. Sí, está ocupando el espacio público, pero venga, yo soy el dueño del espacio público, yo soy el administrador, el cuidador de este espacio público, y entonces considero que sí, debo cumplir con las actuaciones jurisprudenciales, entonces vamos a dar un tiempo prudencial. Con eso, para mi juicio, ya se está restableciendo la convivencia. Y es un tema, obviamente, que es de mucho debate en la actualidad. No obstante, en los casos en los cuales ya se ha dado todo ese proceder, ejemplo, lo trae el artículo 140, el numeral cuarto, y lo advierte además la Corte y el Consejo de Estado, que se deben haber presentado esas alternativas de solución previas a la materialización. Y en aquellos casos
de construcciones del artículo 135, numerales 1 y 3, pues sí, no sería posible desde ninguna perspectiva llegar a acuerdos, por cuanto que en ese orden de ideas, uno, no se va a poder licenciar, ¿cierto? Dos, hay una prohibición legal. Tres, no habría lugar a la caducidad. Y cuarto, se estaría contraviniendo los preceptos del plan de ordenamiento territorial. En los demás asuntos, desde luego, del artículo 140, uno entra que, en general, la mayoría están en 4, otras en el 1. Y si miramos en el tema de la ocupación del espacio público como tal, ese numeral cuarto es irrisoria, multa tipo 1, pues ahí sí es de carácter oficioso que puede iniciar el procedimiento el inspector de policía. No obstante, ayer analizábamos que la Policía Nacional puede hacer unos procedimientos previos que le permitan un control efectivo del espacio público. Razón pues por la cual ayer hablamos de esas actuaciones de parte de los uniformados. Y que, desde luego, el uniformado lo actúa a través del comparendo de policía. Y como miramos ayer en el instructivo de la Policía Nacional, pues sería el comparendo utilizado en 3 maneras. Uno, como un informe de los medios de policía. 2, como una orden de comparecer por el señalamiento de la multa. Y 3, en el evento en que no dé cumplimiento a las directrices dadas por la Policía Nacional, un comparendo o el comparendo serviría de acta de proceso verbal inmediato para aplicar las medidas correctivas de competencia de los miembros de la Policía Nacional. Razón por la cual entonces sí puede generarse de manera oficiosa a través del recibimiento de esa orden de comparendo la iniciación de la actuación o de la acción policiva para aplicar la medida correctiva de multa. En el tema probatorio, uno puede entender que cuando estamos frente al artículo 77, numeral primero, y el artículo 135, 1 y 3, habrá de ser estrictamente necesaria la prueba técnica especializada que determine, uno, la ocupación de ese espacio público, o sea, que determine cuánta es el área ocupada, qué clase de bien es, cuál es la afectación a la convivencia ciudadana por parte de esa ocupación. Y a No mi se escucha juicio, bien. también muy importante, cómo restablecer la sociedad clara y detallada. ¿Alguna pregunta, muchachos? Luis Ángel, ¿me escucha bien? Por rato entrecortado, doctor. Es el tema del internet. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor, ninguna. Gracias. Carol.
Yo, Carol, ninguna, doctor. Viene un tema entonces bastante interesante, dice el tema de la materialización. Ok. Bien, es un tema muy difícil y es el tema de la materialización. Porque como ya hemos dicho, con esa sentencia SGU de este año, ejecutar las decisiones. Porque no veo municipios que tengan capacidad, ni siquiera los municipios grandes, que tengan la capacidad suficiente de mantener o de cumplir con esa directriz constitucional. No hay los suficientes recursos para ello. La verdad que es muy complejo buscar cumplir lo que es inalcanzable desde una perspectiva económica. Pero al inspector de policía no le queda otra sino hacer el proceso. Ordenar el restablecimiento de la convivencia. Y vuelvo y repito, la mayoría de los casos debe hacerse de acuerdo con lo que el informe técnico especializado le diga. Entonces, una de las soluciones o de las maneras con las cuales usted debe establecer el tópico de la decisión es a través del informe técnico especializado. Porque el informe técnico especializado podrá decidir, podrá darle a usted la directriz de que no necesariamente tiene que aplicar una medida correctiva de las que está señalada ahí, sino que le podrá direccionar obviamente a que usted dé otras clases de órdenes de policía. Órdenes de policía que desde luego tiene que estructurarse en modo, tiempo y lugar, cómo hacerla, dónde hacerla y en cuánto tiempo ejecutarla, atendiendo lo de la sentencia C391 del 2017 y la C600 del 2000. En lo que refiere, obviamente, a que no siempre se da a otorgar los 5 días que trae el código en el artículo 223 para la ejecutoria de la decisión, sino que es posible entonces darse un tiempo más allá de ese para que se pueda cumplir. En otros aspectos probatorios, yo creo que ya lo hemos hablado, esto es un recorderis también. Tal y como lo dispone la sentencia que declaró exequible, pero condicionado, el decreto 1844 y el mismo 1844 para efectos de los numerales séptimo y octavo del artículo 140. Pienso que es indispensable tener el medio de prueba eficaz que determine claramente la prohibición o las clases de sustancia prohibida, así como la norma en la cual está contenida la prohibición. Que vuelvo y repito, sería el elemento material probatorio para poder llegar a tomar decisión. Asunto, no, obviamente, que sigue siendo tema de discusión y que si miramos el proyecto de ley que hay por ahí loco, que lo obviamente vamos a presentar
propuestas nuestras, sería inaudito pensar, como lo piensa el proyecto, que el comparendo por sí mismo daría lugar a la aplicación de la medida correctiva de manera inmediata. Y que sería la plena prueba. Creo que la jurisprudencia, al menos desde del derecho de tránsito y transporte, siempre ha recurrido a decir que el comparendo no es la prueba plena. Aquí se ha pretendido en el derecho de policía que el comparendo sea la única prueba y la plena prueba. Si miramos la sentencia de este año de la Corte con referencia al testigo en el comparendo de tránsito, se declaró inexequible que el testigo sea otro agente de tránsito. Cosa que permanece aún en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Son procedimientos, obviamente, que distan el uno del otro, porque uno es eminentemente administrativo, el otro es eminentemente policivo, pero que la herramienta es similar. La herramienta es muy similar en el contexto de la acción, pero que es bastante disímil, diferente en el actuar policivo o en el ejercicio de la función policiva. Para efectos del Código de Tránsito, el comparendo de policía es mera actividad de tránsito. Para efectos del Código de Seguridad y Convivencia, el comparendo es actividad, es función de policía. Porque a los uniformados se les ha dado facultad de función de policía. Entonces, la situación sigue siendo, o sigue rodando, orbitando mejor, en el tema del procedimiento, no del proceso, sino del procedimiento. En cuanto al desarrollo del comparendo de policía. Entonces, la parte de la ejecución o la ejecutoria o materialización de la decisión se da inicio una vez se vence ese término que usted ha dado al ciudadano para que ejecute la orden de policía, o una vez vencido los 5 días después de que haya quedado completamente ejecutoriada su decisión. Recordemos que su decisión queda ejecutoriada una vez no tenga más recursos. Sí, sí. No presentó recursos, pues queda ejecutoriada inmediatamente. Si se presentan los recursos, quedará ejecutoriada una vez que se notifique la segunda instancia. Es importante, muy estimados alumnos, que hagan las audiencias, así tengan que suspenderlas varias veces, y la lectura del fallo sea en audiencia, para que una vez deje la constancia ejecutoria. Ah, no asistió a la audiencia. Como quiera que no asistió, no hay recursos. Como no hay recursos, queda ejecutoriada la decisión. Y a partir de allí, empiecen a contarse en los términos para la ejecución. Recordemos que ya hay que hacer una diferenciación entre ejecutoria y ejecución. Ejecutoria es dejar en firme la decisión y ejecución es el cumplimiento de la decisión. Entonces,
Si la persona no asiste a la audiencia pública, pues de una vez. No obstante, siempre se ha de dar cumplimiento a la sentencia C349 con relación a los 3 días para que el ciudadano presente las excusas por no haber asistido a la misma. Difícil que en una audiencia se pueda ejecutar todo, pero lo ideal es eso. Los términos, no pecar por exceso que por defecto. Entonces, después del tiempo de ejecución, si el ciudadano no cumple, se pueden dar 2 acciones. Una, que el que lo puso usted a trabajar, o sea, ese vecino o buen amigo que fue a llevar el informe, la queja, la inspección, va a decirle a usted que el otro no ha cumplido lo que usted le ordenó. O usted se da cuenta por otros medios. En algunos casos, yo pienso que es posible que se dé informe a la Policía Nacional para que diga, mire, vea, se dio esta orden, esta decisión, debe ejecutarse en tantos días. Si no se ejecuta, pues ustedes podrían verificar que no se ha ejecutado, hacer la orden de comparendo por artículo 35, numeral segundo, o enviarme el informe especial de policía. Pienso que podrían darse esas alternativas. Pienso que podría haber esa comunicación con la Policía Nacional para efectos de la ejecución de la decisión suya. Y acto seguido a ello, algunos hemos pensado en que hay que hacer el incidente de materialización. Incidente en el cual, obviamente, se debe fijar fecha y hora para ir a ejecutar o hacer cumplir su decisión, tal y como lo dice el numeral, el parágrafo tercero, perdón, el artículo 223 y el concordancia con el artículo 23. Para ello es importante que se fije fecha y hora en la cual usted va a ir a ejecutar la decisión. Y obviamente remitir copia a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. Y desde luego podría dar otro proceso verbal abreviado para aplicar multa por artículo 35, numeral segundo, procedimiento que se puede hacer de manera directa y que no daría lugar a los 5 días para el pronto pago, o también a través de la orden de comparendo. Esa fecha y hora donde usted va a ejecutar la decisión, obviamente debe ser acompañado por las entidades, como dice el artículo 23, o las autoridades que tengan facultad para poder ejecutar. Si la orden es de demoler, de quitar la caseta, de volver las cosas como estaban, la que haya que considerarse o se haya dado, pues es generar una acción previa de coordinación dependiendo de la entidad al interior de la administración que pueda apoyar la ejecución. Porque no veo por allá a la doctora Carol con una maceta o por allá cortando
hilos de corral, de alambre de púa, o al doctor Jorge Uzcategui por allá con un mazo y una almadana, pues tumbando ventanas, eh, quitando tumbando antejardines, pues no lo veo en ellos. Porque su ejecución es de dirección, no de materialización. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Doctor, con respecto a la ejecución de la decisión, imagínese que hoy me llegó un memorial donde hay un fallo por perturbación a la posesión del 2018 y hoy me llega un memorial donde me dicen que tengo que hacer el cumplimiento de dicha decisión, o sea, materializar la orden que se dio en ese fallo. Después de 3 años, ahí no caducaría la acción, o sea, la materialización, porque después de 3 No, años me pide la materialización. no, señora. Leamos el artículo 226. Hay 5 años. Entonces está a 5 tiempo. años. Ah, o sea, todavía alcanzo. O sea, tengo que sacar un auto para hacer la materialización. Sí. Ya. Ah, listo, doctor. Pensé que ahí cabía la caducidad. No. Acuerde que hay una prescripción de la medida correctiva. Mm, Y la medida correctiva prescribe en 5 años después de haberse otorgado. sí. Entonces, tienen 5 años para usted ejecutarla. Listo, mi doc. Gracias. ¿Alguien haya levantado la mano? ¿Estamos claros entonces? De mi parte, sí, señor. Sí, doctor, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces salimos a vacaciones, hermano. Algunos terminan clase ahorita, otros como apenas iniciaron entrando a vacaciones hasta enero. Yo pienso que podríamos arrancar el seminario que nos hace falta. El martes 11 de enero. Perfecto, doctor, por mí no hay problema. Doctor Carlos, Martes de 11 igual de enero, manera, y a partir de ahí pues arrancamos. Lo que pasa es que, doctor Carlos, sí, Jorge. buenas noches. Y no, pues por nosotros tampoco habría ningún problema de que sea el 11 de enero, pero sí le quiero pedir un gran favor. Yo le mandé a su WhatsApp o le envié a su WhatsApp un mensajito. Algunas clases, pues por cuestiones de la inspección y esta situación no pudimos Sí, asistir. mijo. Entonces, yo sí le pido el favor de Pero que de usted está en pronto. los grupos. ¿Cómo? Usted no está en el grupo, ahí en el grupo se está mandando todos los días la clase. No, sí, pero entonces estas clases con el link que usted envía ya quedan ahí grabadas, doctor, qué pena. Sí, señor, quedan Sí. grabados. Ah, bueno, que me hizo falta la clase del día 8 de diciembre, que era mediodía. Ah, bueno, nosotros le enviamos, tranquilo. Ah, bueno, doctor Tranquilo, Carlos, muchísimas gracias, doctor Carlos. claro que sí. ¿Quién levantó la mano? Juan Carlos, sí, yo les voy a enviar el link con todo el material. Además de que en el grupo les he ido enviando algún material, les voy a enviar todo el resto de material. Es un viaje de cosas para leer, tanto en infracciones urbanísticas. Yo no sé si ya les enviaron el de infracciones urbanísticas. En el de infracciones urbanísticas tenemos
unos modelos de algunos procedimientos que nos regaló muy amablemente la doctora Grecia, pues ella no estuvo con nosotros, pero también es alumna, fue alumna nuestra y alumna con el doctor Erwin Niño, y bueno, todo lo demás que nos puede aportar